Bueno, vamos con MRV, que recién empecé y tuve que hacerlo de nuevo porque me equivoqué en un ejercicio como un boludo. No hice horas y eran segundos, no importa. MRV es como MRU pero con aceleración. Dice, las características presenta aceleración constante, quiere decir que el incremento de la velocidad es constante. No sé cómo explicarlo eso. Su velocidad varía, por lo tanto tiene una velocidad inicial y una velocidad final. Su aceleración es positiva, significa que está aumentando su velocidad, o sea, acelerando. Si la aceleración es negativa, significa que está disminuyendo, o sea, desacelerando. Si parte del reposo, obviamente que su velocidad inicial es 0. Si frena o se detiene, su velocidad final es 0 metros sobre segundo. Eso parece una pavada, pero lo dice porque a veces hay problemas que no están con un gráfico y dice el móvil se detiene o llega al reposo, que quiere decir que es 0. Bueno, la fórmula de aceleración en realidad es variable de velocidad sobre variable de tiempo. Acá en este caso variable de tiempo no nos dieron, así que nos manejamos con esto. Estos pasajes que están acá son por ecuaciones. Esto es lo mismo que decir que aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial, y si pasamos velocidad inicial sumando, nos va a quedar velocidad inicial más aceleración por el tiempo, como acá, es la velocidad final. O sea, estos son pasajes de ecuaciones. Ecuaciones, digamos, que se van pasando y vamos despejando cada una de las variables. La fórmula de distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que a veces también se pone como aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, porque este 1 es al pp. Pero bueno, se lo pone porque resulta como más fácil de decir. Y a esta fórmula también le falta la distancia inicial, pero como no nos dieron, quiere decir que no va a haber problemas con eso. Que es cuando el problema empieza, que dice un móvil lleva recorrido 100 kilómetros y acelera, Cuando uno le preguntan la distancia, tiene que tener en cuenta esos 100 kilómetros que ya recorrió. Pero bueno, como no lo plantearon en la fórmula, quiere decir que no van a existir ese tipo de problemas. Pero en realidad la fórmula original es esta: distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Pero bueno, es un dato que aporto. Cuando dice acá caso particular, si velocidad inicial es igual a 0, significa que no hay ningún caso particular. Es que si es 0 la velocidad inicial, 0 por cualquier cosa multiplicado va a dar 0. Entonces por ende se suprime y queda nada más que un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y estos dos que están acá, la aceleración y el tiempo, son las fórmulas de distancia, son despejadas a través de la fórmula de distancia. Como dije recién acá, son por ecuaciones. Bueno, vamos a ver algo directamente. Vamos con esto. Dice, interprete el gráfico, ¿no? Este gráfico. Dice, indique velocidad inicial. La velocidad inicial, obviamente, que está sobre el eje Y. Este es Y, este es X. El eje Y representa la velocidad, el eje Y al tiempo, el eje X al tiempo. Quiere decir que la velocidad inicial es 0. La velocidad final, ¿cuál es? 30. Dice, ¿qué A tiene el móvil durante 3 horas? Y tenemos que poner los datos del problema. Datos, y tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y tiempo. Distancia a veces se le pone X. Y tenemos que la velocidad inicial dijimos que es 0. Entonces es 0 km por hora, porque el problema está expresado en kilómetros sobre hora, perdón. Velocidad final es 30 kilómetros sobre hora. Y nos falta un dato para completar la aceleración, que es tiempo, porque la fórmula era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Estos problemas siempre van a tener 3 datos, con 3 datos se saca un cuarto y con el cuarto sacamos el quinto. Mayormente, ¿no? Se puede hacer de otras maneras, pero estoy hablando de la manera más sencilla. Y dice, ¿qué aceleración tiene el móvil durante 3 horas? Bueno, el tiempo es 3 horas. Vamos, dijimos que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Por lo tanto, esto significa por lo tanto, aunque siempre me sale feo, es que la velocidad final es 30 kilómetros sobre hora menos 0 kilómetros sobre hora sobre el tiempo, que son 3 horas, ¿ok? Esto es sencillo.
Esto es como cuando en la escuela nos decían pera con pera, manzana con manzana. O sea, si 30 km por hora menos 0 km por hora, 30 km por hora. No hay que hacer muchas cuentas, pero si hay, a veces esto se puede llegar a complicar cuando hay distintas unidades. Hay que hacer pasaje de unidades como mostré antes y demás. Pero en este caso es sencillito. Tenemos que 30 menos 0 es igual a 30 kilómetros sobre hora. ¿Por qué por? Porque está sobre 3 horas. Y para resolver una fracción sobre otra fracción, esta fracción hay que invertirla y pasarla multiplicando. Entonces acá tenemos 3 sobre 1 supuestamente, lo tenemos que invertir. Nos queda 1 sobre 3 horas. Se me terminó el papel, así que voy a seguir abajo. 30 kilómetros por 1 es igual a 30 kilómetros. Sobre 1 por 3, 3. Y h por h, horas por horas, ¿qué es? Horas cuadrado. Y podemos simplificar, 3 dividido 3 es 1, 30 dividido 3 es 10. Entonces la aceleración es de 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. Esa es la aceleración que este móvil tiene. Dijimos 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. La clave de estos ejercicios es bien fácil. Es que siempre uno cuando hace la cuenta tiene que tener un tiempo al cuadrado, no queda otra. Ya sean segundos, ya sean minutos o ya sean horas, porque la aceleración se representa como un tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso nos dio 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. Esa es la respuesta del ejercicio. Ya tenemos las tres, A, B y C. La velocidad inicial, que era 0, la velocidad final, que era 30 kilómetros por hora, sobre hora mejor dicho, y la aceleración que el móvil tuvo durante esas 3 horas, que fue de 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. Vamos a ver qué pasaría si hubiera un punto D y dijera, exprese la aceleración en metros sobre segundo. En Simela van a decir. Entonces, ¿qué significaría eso? Que tenemos que pasarlos como segundos al cuadrado. Y, aplicando lo que expliqué en MRU, tenemos que 10 kilómetros sobre hora al cuadrado lo tenemos que pasar de esta manera. Ponemos kilómetros abajo para que se nos vayan estos kilómetros y decimos que tiene 1000 metros. Y decimos que una hora al cuadrado es igual a 3600 segundos, como dijimos antes, pero ¿qué? Al cuadrado. Voy a hacerlo paso a paso. ¿Ok? Al cuadrado. Entonces, kilómetros se me va con kilómetros, horas cuadradas se me va con horas cuadradas. Y acá no puedo simplificar este 0 con este, o sea, por eso lo puse entre paréntesis, este 0 con estos ceros, porque esto está elevado al cuadrado, primero hay que resolverlo. Entonces, vamos a ir, hagan de cuenta que esto está acá y sigo acá. 1000 por 10 es 10.000. 10.000, ¿qué? 10.000 metros, que nos quedó sin tachar. Kilómetros se fueron ya, y horas se fueron. 10.000 metros ¿sobre qué? 3.600 al cuadrado. Que yo ya lo hice, ya sé que da 12.960.000, pero lo voy a hacer. 3.600 por 3.600 es igual a 12.960.000. 12.960.000. ¿60.000 qué? Segundos al cuadrado. Repasando lo de potenciación, este cuadrado que está elevando al cuadrado, digamos, a todo lo que está adentro, es como si yo a este 1 que tiene 3600 lo multiplico por 2 y a este segundo que tiene un 1 lo multiplico por 2. Entonces se resuelve de esta manera. Elevo 3600 al cuadrado y elevo segundos al cuadrado. 3600 al cuadrado me da 12.960.000 y segundos al cuadrado me da segundos al cuadrado. Por ende, podemos simplificar estos tres ceros con estos tres, este cuarto cero con esto, y me queda tanto como 1 sobre 1296. Vamos a chequear. 12.960.000, 12.960.000, está bien. Los 4 ceros se fueron, me quedó 1 dividido 1296 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasa? Lo podemos pasar a decimales. Sería tanto como 0,00077771, pero el número es este en realidad. Un metro sobre 1296 segundos al cuadrado. ¿Está?
ese sería el pasaje de esta cifra a de la aceleración, digamos, de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Se pasan de esta manera. Lo más importante en estos pasajes es que cuando yo decía antes que una hora tiene 3100 segundos, ahora sigue siendo igual. Nada más que una hora al cuadrado es igual a 3100 segundos elevados al cuadrado. Y dan unas cifras medias raras, pero bueno, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de MRU. Esto es como si fuera ya de por sí la aceleración en kilómetros por hora suena rara, 10 kilómetros sobre hora al cuadrado, o sea, es media extraña. Y ya les dije, repasarlo de lo que dije antes, tengo 10 kilómetros sobre hora al cuadrado que lo tengo que pasar a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora al cuadrado es igual a 3100 segundos al cuadrado. No puedo simplificar los ceros hasta que yo no resuelva este cuadrado. Una vez que lo resolví, sí puedo simplificar. Y antes había pasado 1000 por 10, que es 10.000. Y resolví esto de abajo. Y después sí puedo simplificar. Simplifiqué, me quedó 1 sobre 1296 segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto llevamos ahí? 10 minutos. Vamos con 11 minutos. Vamos con el segundo problema. El segundo problema dice... muestra dos trayectorias de dos móviles, el móvil A y el móvil B. Dice, indique velocidad inicial de ambos móviles, indique velocidad final de ambos móviles, calcule la aceleración del móvil B, expresa la velocidad inicial de B en metros sobre segundo y en qué instante se encuentran, en qué tiempo, en qué momento. Vamos, entonces ponemos datos y tenemos que poner los datos de A y los datos de B, porque son dos móviles. Entonces tenemos velocidad final, velocidad inicial, o al revés, da lo mismo, aceleración, distancia y tiempo. En este caso distancia no va a haber, porque como son dos, si hubiera distancia, aunque la podríamos calcular, está hablando de tiempo de encuentro, que es otra cosa que seguramente se va a ver más adelante. No importa. Indique la velocidad inicial de ambos móviles. La velocidad inicial de ambos móviles es, en el caso del móvil A, 100 km sobre hora. En el momento 0, esto está, el tiempo, la velocidad está en kilómetros sobre hora y el tiempo está en horas. Del móvil A, la velocidad inicial es 100 kilómetros sobre hora. Y otra cosa que me olvidé, el móvil A es evidente que tiene MRU y el móvil B tiene MRV. ¿Ok? El móvil A tiene MRU porque la velocidad es constante siempre en todo el tiempo, de principio a final. Si hubiera sido que cambiaba acá lo último, bueno, hubiera tenido MRU hasta acá y acá cambiaba MRV. Pero en este caso, de principio a fin es MRU. Y en cambio el otro no. Todo el tiempo fue MRV. Que también podría haber sido de MRV hasta acá, quedarse a una velocidad constante y después volver a desacelerar o acelerar. Pero en este caso fue siempre MRV y siempre MRU en caso de A. La velocidad inicial del móvil B es 300 km sobre hora. 300 km sobre hora. Esto es como si fuera una carrera de autos o no sé, un momento en un instante determinado de dos autos que iban andando empezó el problema, digamos, ¿no? No es que el auto aceleró de 0 a 300 en 0 segundos o de 0 a 100. Por lo tanto, seguimos. La velocidad final de ambos móviles. La velocidad final de ambos móviles está acá en este punto y evidentemente 100 km sobre hora. 100 km sobre hora. 100 km sobre hora en ambos casos. ¿Qué pasa? El móvil A no tuvo aceleración. El móvil B sí tuvo aceleración negativa. Desaceleró. Venía a 300 y llegó a 100. Tenemos ya las dos, la A y la B. La velocidad inicial de cada uno y la velocidad final de cada uno. Y se calcula la aceleración del móvil B, de este. Bueno, la vamos a calcular así. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final fue 300 km sobre hora menos 100. ¿Está bien lo que dije? Velocidad final, no, me equivoqué. 100 km sobre hora y la velocidad final fue 300. Qué boludo, 300 km sobre hora menos 100 km sobre hora.
Y todo esto sobre el tiempo. ¿Ok? ¿El tiempo cuál es? No lo tenemos como dato. Siempre necesitamos 3 datos para empezar con estos ejercicios. Con los tres datos podemos sacar un cuarto y con eso nos manejamos para sacar el quinto dato. Que se puede resolver de otra manera, pero es complicarlo en este momento, aunque resultaría más fácil en realidad, pero no importa. Vamos a hacer los pasos como se nos enseñó. Tiempo. El tiempo son 5 horas. Tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Entonces el tiempo tenemos 5 horas en un caso y 5 horas en el otro. 5 horas. Bueno, esto no tengo más papel, sigo abajo. Teníamos que la velocidad final de B, al final estaba bien, yo no sé qué pasa que me pongo nervioso cuando pongo a hacer esto. La velocidad final era 100 km por hora y la velocidad inicial era 300. ¿Está? Conclusión, 300 menos 100, o sea, 100 menos 300 nos va a menos 200. Entonces tenemos menos 200 kilómetros sobre hora. ¿Por qué menos 200? Porque nos va a dar una aceleración negativa, porque viene desacelerando el móvil. Menos 200 kilómetros es el resultado de esto. ¿Está? Que lo hacemos directamente, como dije antes, porque son peras con peras, para decirlo de algún modo. ¿Por qué por? Porque vamos a resolver lo que está debajo de esta raya de fracción, entonces la está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. 1 pasa como 1 sobre 5 horas. Y acá podemos simplificar. 5 dividido 5, 1. 200 dividido 5, 40. ¿Ok? Esto es A, ¿no? Dijimos. La aceleración que estamos calculando. Menos, más por menos, menos. 40 por 1, 40. Para hacerlo paso a paso, digo, kilómetros. Sobre 1, que bueno, ya está, o sea, 1 por 1 es 1, el 1 no se escribe. H por H, que es H cuadrado. Entonces, ya tenemos la aceleración, es esta, es menos 40 kilómetros sobre hora al cuadrado, ¿ok? Esa es la aceleración, que es negativa en este caso, porque viene bajando, de que tuvo el móvil B. Listo. Dice, exprese la velocidad inicial de B en metros sobre segundos. Esto hubiera estado bueno que nos diga, exprese la aceleración en metros sobre segundos. Que ahora la voy a explicar, yo ya no sé si la expliqué o no, porque ya tengo un quilombo en la cabeza, que no importa. Vamos a expresar la velocidad inicial de B en metros sobre segundo. La velocidad inicial dijimos que era 300 kilómetros sobre hora, ¿ok? Pasarlo a metros sobre segundo. Dijimos que 1 hora tiene 3600 segundos y que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, kilómetros se nos va con kilómetros, horas se nos va con horas. Podemos sacar estos dos ceros con estos dos ceros y acá podemos simplificar por 3. 3 dividido 3 es 1 y 36 dividido 3 es 12. Entonces nos va a quedar que son 1 por 1000 es 1000. ¿1000 qué? 1000 metros, que es lo único que quedó sin tachar. 1000 metros sobre 12, que lo podría haber seguido simplificando, no me di cuenta. Sobre 12, ¿qué? Segundos. Vamos a simplificarlo. ¿Por qué podemos simplificar? Por 4. Y nos va a dar tanto como que 1000 dividido 4 es 250 y 2 dividido 4 es 3. Entonces nos va a quedar 250 sobre 3 metros sobre segundos. Si lo queremos pasar a resolver esa operación y ponerlas como número decimal, nos va a dar tanto como 83,3 periódico metros sobre segundos. Ese sería el ejercicio. Yo llevo acá casi 20 minutos y voy a ir cortando, y de última después, si tienen dudas con este, lo voy a hacer aparte, porque este va a llevar tiempo. Sí, voy a hacer por ahí uno aparte con este ejercicio y este otro, pero lo voy a explicar igual cómo se resuelve. El tema es así. Repito, ya no sé si lo dije o no. Lo importante en estos ejercicios es en la aceleración llegar a un tiempo al cuadrado. Siempre, 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 siempre. A un tiempo al cuadrado, ¿ok? Como en este caso, ¿ok? Que nos dé h por h, s por s de segundos o m por m de minutos, ¿ok? Después uno hace el pasaje de unidades y nos da cómo se expresa según lo que nos pida el enunciado. En este caso, este ejercicio que va a llevar tiempo, este ejercicio dice que
Interpreta el gráfico que representa el movimiento de un móvil. El móvil Y representa la velocidad en metros sobre segundos. Y X representa el tiempo en segundos, en segundos. Porque yo esto lo había hecho con horas, si me equivoqué. Bueno, dice, indique velocidad inicial, velocidad final, aceleración, distancia y duración de cada tramo. Y qué distancia total recorrió. Esto hay que ir haciéndolo por tramos y después sumar las distancias. ¿Qué pasa? De acá a acá, como esta es velocidad, vemos un incremento en I, quiere decir que yo me muevo en I y voy a ver que va subiendo, quiere decir que es MRV. La velocidad subió. Hay que usar las fórmulas de MRV. En el tramo B, que es de acá a acá, desde el segundo 3 al segundo 4, 5, 6, es MRU. En el tramo C es MRV, siempre acá con la aceleración positiva, y el tramo B nos va a dar con la aceleración negativa. Pero eso ni hace falta pensarlo, porque cuando uno haga la cuenta de la velocidad, o sea, de la aceleración, que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, nos va a dar negativo, digamos. Entonces uno va a saber ya que es, o sea, no hace falta ni siquiera pensarlo, que es una aceleración negativa, que está bajando el móvil, hasta que de repente el móvil se queda quieto, o sea, quedó en cero de nuevo. ¿Qué pasa? Esto hay que ir haciéndolo por tramos e ir sumando. Y ya les digo, lo mejor es hacer una tablita, que yo lo había empezado a hacer en otro ejercicio hasta que me di cuenta que me equivoqué, que no eran 3 horas, sino que eran 3 segundos, el tramo A, entonces bueno, dejé todo hasta ahí. Y es fácil, es más largo nomás, pero es una pavada. Ahora después, por ahí me tomo el trabajo de hacerlo. Y esto es lo mismo, con la diferencia de que el móvil, acá hay MRU, acá hay MRV descendente, acá hay MRU, pero en realidad hay reposo, o sea el móvil estuvo quieto, la velocidad es cero, en segundos, del segundo 4 al segundo 6 estuvo quieto, y acá hay aceleración positiva, o sea partió del reposo de 0 a 60 metros sobre segundo. Y hay que hacer lo mismo para cada tramo. Entonces lo mejor es nombrar cada tramo, no ponerle A, B, C, D, por ejemplo, y hacer cada ejercicio para cada tramo. Eso termina siendo un ejercicio más o menos grande. O sea que lleva tiempo, pero no es complejo si uno va siguiendo los pasos que tiene que seguir. Ahora después voy a hacer uno. Y bueno, y listo, después ya lo otro es otro tema. Y después hay que resolver acá, como yo ya dije, en el sentido de que tenemos distancia, tiempo, y ya nos da 4 datos, nos falta uno. Hay que aplicar las reglas ya las tienen despejadas acá, por ejemplo tiempo, nada más toman esta, por ejemplo, y ponen velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, y ya solamente se las da. Son bien sencillitos los ejercicios. Y después eso, pero bueno, ahora después hago esto. Por ahora, saludos.